que es Lumbung como paradigma para el arte diseño. Además lo pongo ahí con un guión porque precisamente yo voy a cuestionar esa separación tradicional, ¿no? Entre el arte y el diseño. Pero lo que llama más la atención, me parece, en este título, para quienes no la hayan escuchado esta palabra, pues es la de Lumbung, ¿no? La primera. Y voy a explicar muy rápidamente qué significa esto, y de hecho toda la exposición va a ir en torno a esto, entonces voy a ir poco a poco. Eh, pues el lumbung es una palabra de origen de Indonesia, ajá, que un colectivo llamado Ruang Grupa, un colectivo artístico, llevó a la Documenta 15, que acaba de suceder este mismo año, ajá, en la ciudad de Kassel. Como cada 5 años, bueno, pues este año se llevó a cabo esta exhibición, donde se reúnen una gran cantidad de artistas de todo el mundo, y el colectivo Ruang Grupa fueron los curadores artísticos de esta versión de esta edición de la Documenta, y entonces llevaron toda la Documenta a partir de esta noción de Lumbung, o este término. Ellos mismos insisten en que no se debe trabajar esto como un concepto, ¿no? Ya veremos, ¿no? Sino más bien como una práctica. Ajá. Y bueno, el Lumbung se refiere, aquí puse una ilustración así muy rápida, ¿no? Una especie de sketch, ¿no? De boceto, porque se refiere a es un término tradicional, milenario de esta cultura, ¿no? De Indonesia, que se refiere a una especie de granero, ¿no? De arroz y de diferentes tipos de cosechas, donde se coloca el excedente de una comunidad, ¿no? Es decir, toda una comunidad que, bueno, tienen su cosecha cada año, pues van y depositan ahí lo que les sobra. Ajá, esto es importante, lo que les sobra que no van a ocupar para su alimentación cotidiana, pues van y lo depositan ahí, y entonces en la época de escasez, pues va la gente y ahí es cuando toman, ¿no? Libremente todo este excedente que se fue juntando, ajá, en las épocas en que había buena cosecha. Eh, y entonces esta forma de operar, ¿no? Es la que llevan a la Documenta, y llaman a toda la comunidad de artistas que ellos invitan, ¿no? Este es el colectivo Regrupa del que les hablo, ajá. Llaman a toda la comunidad de artistas, además de que ellos, ¿no? Invitan a determinado tipo de artistas, ¿no? Y determinado tipo más bien de colectivos. Hay algunos artistas, digamos, individuales, invitados a la Documenta, que acaba de terminar en septiembre de este año. Eh, Hubo algunos artistas individuales, pero gran parte de los invitados eran eh, precisamente colectivos, organizaciones, ¿no? Que incluso, por ejemplo, estos colectivos a su vez invitaban a otros colectivos, ¿no? Tal es el caso de el colectivo serigrafistas queer, por ejemplo, ¿no? De Argentina, que no solamente fueron ellas, ¿no? Sino que además invitaron a otras colectivas más o menos afines con sus ideas a participar de las actividades de la Documenta. Y lo que se hacía ahí en la Documenta, mucha gente, tengo que decir esto, quedó un poco inconforme, ¿no? Probablemente aquí alguien supo de la Documenta, ¿no? Alguna gente quedó un poco inconforme. ¿Por qué? Porque lo que se hacía era que no era una forma de exhibición tradicional, donde cada artista o cada colectivo, en todo caso, lleva su obra y la exhibe en un espacio, ¿no? Que se le designa en un cubo blanco, ¿no? Dentro de esta idea del cubo blanco, ¿no? O en todo caso, una instalación, como lo quieran cambiar. No, en este caso, se les llamaba a los artistas y diferentes colectivas
que se organizaran entre sí, que rompieran las barreras entre unas y otras, ajá, y que organizaran una economía distinta, ¿no? Generalmente se hace así, se te asigna un presupuesto para que tú hagas en un espacio finalmente lo que tú quieras, instalación, performance o muestres tu obra como tú quieras, ¿no? Pero en este caso se llevó a cabo esto del Lumbung, ajá, y se convocó a los artistas participantes a que rompieran con esa dinámica de que este es como mi presupuesto y este es mi espacio, ajá, y que en todo caso lo compartieran, se compartiera con los demás, ¿no? Y eso generó, bueno, sí, hubo muchos artistas, tengo que decirlo, que no participaron en esto, ¿no? Que simplemente dijeron, bueno, pues no, yo prefiero a la manera tradicional, ocupo mi presupuesto y mi espacio en lo que yo tengo, domino y llevo bien, ¿no? Bien preparado. Ajá, pero hubo también muchos otros artistas y colectivos que sí, ¿no? Que sí se prestaron a esto, lo llevan a cabo a, hacer, a partir de lo que ellos llamaban mayelis, que también es una palabra de origen indonés, donde se juntaban, ¿no? Había una serie de grupos, ¿no? Donde se juntaban la gente de estos colectivos a platicar, a dialogar, a planear otras formas de ocupar el presupuesto, ¿no? Que no fuera cada quien por separado, ¿no? Sino hacer proyectos en conjunto, ajá. Y bueno, pues el resultado fue que muchos de durante la documenta, que dura 100 días, pues había muchas cosas en proceso. Es decir, uno iba de pronto y de pronto pues no encontraba una obra ya terminada, ¿no? Sino muchos artistas platicando entre sí, por ejemplo, ¿no? Y aquí venían una serie de quejas que decían, bueno, pues, ¿cuál es la obra finalmente? ¿Dónde está la obra? ¿No? Estoy viendo solamente a artistas que se están poniendo de acuerdo entre sí, ¿no? Y en todo caso, muchas de estas actividades también eran abiertas al público, ¿no? Entonces uno tenía que involucrarse más bien en este tipo de actividades si es que quería ser parte de la obra. Es decir, ahí había una ruptura, ¿no? Entre esto que tiene que ver con el arte participativo, etcétera, una ruptura entre espectador y espectadores y artistas, ¿no? Y gran parte de lo que sucedía en Documenta se daba tras bambalinas, por decirlo así, es decir, atrás del Museo Fredericianum, que era la sede más importante, ¿no? Dentro de otras que había, evidentemente, atrás había una cocina, por ejemplo, que la llevaba un colectivo llamado Wood School, ¿no? Entonces, ahí en la cocina se daba muchas veces esta convivencia, ¿no? Entre los artistas, etcétera, ¿no? Pero no todo el mundo, tenía uno que involucrarse, ¿no? En este proceso para saber de esto. Ajá. Tengo que decir esto, ¿no? Que la manera en que yo fui, de hecho, también ahí a la documenta, pues fue a través de una invitación de uno de los colectivos que se llama Arts Collaboratory, ¿no? Que fue también uno de los artistas invitados. Y a su vez Arts Collaboratory invita a toda una red, ajá, y ahí es donde caigo yo, ¿no? Pero bueno, sucede mucho esto, que digamos, hay mucha gente involucrada, ¿no? Por cada artista que es invitado son 50, 100 personas en realidad, ¿no? Es decir, de diferentes colectivos, ¿no? Que no es nada más como regularmente se piensa, ¿no? Y por ejemplo, también lo que sucedía era que yo fui durante un tiempo, pero después a la siguiente semana iba otras personas invitadas del mismo colectivo, ¿no? Entonces había una rotación también y siempre era distinto lo que se veía, ¿no? Si uno iba en julio o agosto, era diferente a si ibas en septiembre, ¿no? Etcétera. Entonces, tampoco es que la exhibición haya sido toda homogénea, ¿no? Hubo diferentes momentos de la documenta, siempre fue diferente. Y aquí les voy a mostrar algunas de las diferentes secciones en que se dividió la documenta, por ejemplo, bueno, esta es un poco la explicación del Collective Pod, que es donde se juntan todos los recursos y a partir de esos recursos, bueno, se distribuyen de manera equitativa o no, más bien a partir de una discusión, ¿no? Se llega a
a una forma particular de organización y particular cada vez, en cada ocasión distinta, ¿no? Entonces, hay diferentes Lumbung, ¿no? Por ejemplo, este es el Lumbung Kiosk. Este es una especie de visualización, ¿no? De bosquejo de la organización de Lumbung Kiosk, que es tienda Lumbung, ¿no? Esta es un bosquejo, ¿no? Eh, o una documentación, digámoslo así, una documentación gráfica, ajá, del Lumbung of Publishers, ¿no? Es decir, reúnen a una gran cantidad de gente que publica, pero alrededor del mundo, ajá, y los reúnen, ¿no? También hubo un espacio para Lumbung Radio, ¿no? Es decir, igual llamaban, incluso, por ejemplo, era esto lo importante, ¿no? Que por ejemplo, Serigrafistas Queer invita a radios de su localidad, es decir, de Buenos Aires, ¿no? Los invita y a su vez Cráter Invertido, que es el colectivo con el que yo fui, invita a radios de por acá, de la Ciudad de México, y conviven y se organizan, ¿no? Con gente también de Alemania, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, en el caso de la radio. Hay otra que es una red social, que es lumbung.space, ¿no? Por ejemplo, y es una red social que actualmente, después de la documenta, sigue operando. Ajá. Pero bueno, ya para ir un poco más a lo que todo esto fue, ¿no? Una descripción de lo que sucedió, y ahora voy a hacer una especie de problematización ya muy breve, porque ya me quedan pocos minutos. Pero bueno, yo me voy directamente a Marx, ¿no? Una teorización de esto que está sucediendo, ajá, y pues me regreso hasta el siglo XIX. ¿Por qué? Porque Lumbung, como lo expliqué al principio, tiene que ver con el excedente, ¿no? Es decir, tiene que ver con una vez que satisfaces tus necesidades primarias, ¿no? O básicas, hay un excedente, ajá, y justo este excedente es lo que lo que problematizó Marx eh, en el capital, ¿no? Como sabemos, el capital es el excedente, lo que sobra, ¿no? Y de lo cual es el capitalista, ¿no? Quien se apropia y a partir de eso, bueno, se va generando una diferencia cada vez más grande, ¿no? De clases. Pero la respuesta que ofreció Marx en todo caso es la apropiación de los medios de producción, ajá, y la eliminación de ese excedente. Es decir, que haya, ¿no? Que los mismos productores sean los dueños de los productos, ajá, y con eso eliminamos este excedente. 2 minutos. Evidentemente, como muchas veces como se ha visto, pues esto no opera así, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Eliminar, siempre hay un excedente, y lo que está planteando el Lumbung es precisamente qué hacer con ese excedente que siempre va a estar, ¿no? O sea, como les digo, para mí esto es apenas una primera aproximación, ¿no? Apenas estoy tratando de pensar en esto, pero sí creo que en todo caso viene a trastocar mucho las teorías de Marx, o más bien la alternativa que ofreció Marx en su momento para el capitalismo. El Lumbung sería otra alternativa que no es el socialismo planteado por Marx. Ajá. Y nos viene a contestar esto, ¿no? Que Mark Fisher ya en 2008 tiene este libro y esta pregunta, ¿no? Si es que realmente existen alternativas al capitalismo, o como actualmente se piensa, ¿no? Que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, una premisa de Zizek y de Jameson, ¿no? Que viene desde los años 80, del siglo pasado. Pero también le quisiera conectar con el diseño, por ejemplo, ¿no? Y nada más dejarlo así, como apunte, tal vez en las preguntas pueda extenderme más. Este libro, ¿no? Que seguramente aquí todos conocen, que es Cuando todos diseñan, de Ezio Mancini, y que plantea el diseño colaborativo, por ejemplo, que es romper justamente con estas barreras entre diseñador y usuarios, ajá, y que todos de alguna manera podamos compartir el diseño. Y bueno, ya finalmente aquí termino, ¿no? Con esta ilustración, que es más bien un poco
este tipo de arte, ¿no? Podríamos decir que sale, ¿no? Cuando mucha gente participa y los diferentes procesos aquí están nada más nombrados. Como les digo, si quieren, yo puedo, podría en las preguntas ahondar un poco más en esto, pero más o menos esta es una imagen, ¿no? De lo que se podía ver allá en la documenta. Termino con eso, que es más bien creo que una especie de provocación para los 15 minutos que tenía y bueno, pues muchas gracias.